¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Aquí nosotros nuevamente presentándonos. Mi nombre es Levi Rodríguez Acevedo, pertenecemos a la Escuela de Conductores Integrales Cambia Perú. Aquí nosotros en este canal brindándoles un poco de información a ti, estimado conductor. Y hoy tenemos justamente para hablar contigo sobre el procedimiento administrativo sancionador, un tema muy importante que es requerible por todos nuestros conductores para conocer nuestros derechos en la vía pública. Eso significa que nosotros debemos conocer algunos aspectos legales. Y vamos a comenzar pues sobre el procedimiento administrativo sancionador, que es la 004-2020, una nueva norma que estaremos dispuestos a explicarles en este momento. Entonces amigos, aquí tenemos pues la actualización en cuanto al año 2022 se refiere. Hoy día tenemos pues el tema, los derechos en las intervenciones policiales, ¿no? Entonces vamos a comenzar un poco a explicar básicamente cómo funcionan nuestros derechos como conductores. Y miren, en la primera parte tenemos pues, ya hay que conocer qué tipo de detecciones tenemos en la vía pública. Y pues en el tipo de detecciones tenemos tres tipos de detecciones. Vamos a ver a la primera, que es la detección directa, ¿ya? La detección directa, estamos hablando de un procedimiento en caso de infracción flagrante cometida por conductores de vehículos automotores constatada por el efectivo policial asignado al control de tránsito. Hablamos de detección directa cuando hablamos de una detección de manera física, ya sea el efectivo policial, ya sea la autoridad competente, la municipalidad provincial, el área de tránsito, ya sea la SUTRAN, ya sea el ATU, ¿no? Los fiscalizadores que te intervienen. Esa es la modalidad de la detección directa. ¿Por qué? Porque se ha cometido, ¿no?, de manera flagrante un acto administrativo en contra de la vía pública. Entonces ahí estaríamos hablando de una detección directa, donde el efectivo policial, la autoridad competente, llega a ti, al frente de tu vehículo. A eso denominamos detección directa. Luego tenemos la detección automatizada, que es la detección de infracciones a través de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismo tecnológico. La detección automatizada es básicamente lo que casi poco vemos, por ejemplo, aquí en nuestra región San Martín y en provincias del Perú. Tenemos, por ejemplo, en Lima, en la parte del Callao, las fotopapeletas, que es un acto casi difícil de impugnar, de pedir un descargo. ¿Por qué? Porque casi son unas máquinas inteligentes que automáticamente detectan la infracción y en donde el conductor pues se halla ya ha cometido su sanción. Entonces esa es la detección automatizada. Luego tenemos la detección por denuncia, ¿ya? Procedimiento en caso de infracción constatada por cualquier ciudadano o efectivo policial que presenta medio probatorio fílmico, fotográfico u otra prueba. Estaríamos hablando cuando un ciudadano, una persona civil o cuando un efectivo policial entonces detecta, mira una infracción, entonces tiene que ir a hacer su denuncia o tiene que ir a buscar a la persona, ¿no?, o a decirle directamente, él fue el infractor. Claro, para ello tiene que contar con medios probatorios, tiene que contar con ciertas pruebas que se indiquen que la persona que ha cometido la infracción pues fue ella, ¿no?, a través de este tipo de pruebas. Muy bien. Luego tenemos en la otra parte el procedimiento administrativo sancionador al conductor y al transportista. Quiero que entiendan los conductores, ¿no?, cuál es la diferencia entre conductor y transportista. Nuestra posición tenemos como doctrina pues que conductor es la persona que maneja un vehículo de uso particular. Estamos hablando licencias B1, B2A, B2B y licencia A1, que es la licencia particular para vehículo mayor. Ellos vendrían a ser conductores. ¿Por qué? Porque hacen uso de la vía pública de manera particular, para que ellos se puedan transportar, para que puedan ir a su tema laboral o a ir a un paseo. Eso es un conductor. Pero en la vía pública no solamente están los conductores, también están los transportistas. Y los transportistas, pues, ellos vendrían a ser la gente que hace uso de la vía pública en función de realizar un servicio. Para eso, ¿no?, algún servicio de transporte, ya sea de carga, ya sea de personas. Entonces ellos están realizando un servicio de transporte. En ese sentido, ya no solamente te dedicas a transportarte a ti mismo o a tu familia, sino estás trabajando con ello, con el vehículo. Entonces ya vendrías a ser un transportista.
nos viene a decir que la papeleta es un acto administrativo. Entonces, un acto administrativo, ya estaríamos hablando entonces que como papeleta o la papeleta estaría sujeta a la ley del procedimiento administrativo general. Esta ley es básicamente para todos los administrados. Y ahí mismo estos artículos nos indican que para que un acto administrativo tenga función de validez existen unos requisitos, ¿ya? Los requisitos de validez del acto administrativo, que son competencia, objeto contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento regular. Entonces, estos son los requisitos de validez. Para que esta papeleta sea válida, tiene que cumplir con estos requisitos de validez por el principio de legalidad. ¿Eso qué significa? Que esta papeleta, si no cumple estos requisitos, entonces uno como administrado puede solicitar a través de su descargo la nulidad de ese acto administrativo. Entonces hay que saber y hay que tomar en cuenta que si este acto administrativo no cumple con los requisitos de validez, entonces esto ya es nulo, es inválido. Entonces es la razón porque incluso hay unas personas en Lima que pueden automáticamente solicitar nulidad porque muchas veces incluso el objeto contenido, es decir, la papeleta, no está bien redactada, ¿no? En cuanto a la competencia, estaríamos hablando sobre qué policía, sobre qué autoridad, si este señor es el facultado para detenerte, para imponerte una multa y para levantarte una papeleta. Entonces, está en su competencia hacerlo, no porque sea una autoridad. Tendríamos que saber que es la autoridad y además que es el competente. Eso significa, por ejemplo, ¿no? En los requisitos de validez tenemos la competencia. Competencia, vamos a ver si el policía o inspector debe ser competente para firmar el acto de imputación, ¿no? Ellos son, en este caso, la policía tienen su división policial competente y en este caso los fiscalizadores tienen una resolución, un documento que avala que ellos son los competentes para estas actividades. En cuanto al objeto contenido, estaríamos hablando ya el acto administrativo que decide, declara o certifica la autoridad. El objeto es la papeleta, ¿no? Que exactamente, en realidad, si este objeto contenido, estamos hablando, es el certificado, es el acta, es la declaración que la autoridad dice que tú estás a próximo de cometer una infracción. Debe contar con todos los elementos para que no produzca indefensión y los aspectos formales que establecen los procedimientos de detección y los reglamentos nacionales. Cuando estamos hablando de la motivación de una papeleta como requisito de validez, estaríamos hablando, ¿no? Si está totalmente legal. Motivado, estamos hablando si existen los requisitos legales para que se pueda fundar este levantamiento de la papeleta. Y luego también hablamos del procedimiento regular. El procedimiento regular estaríamos hablando exactamente del debido proceso, porque hay todo un protocolo para llevarse a cabo este tipo de actos administrativos. En cuanto a competencia, tenemos el Decreto Supremo 029, ¿no? Este decreto supremo, estaríamos hablando en el artículo 4, el efectivo policial competente señalado en el Código Nacional de Tránsito. Nos dice: se entenderá el efectivo en servicio de la PNP debidamente asignado al control de tránsito cuando se trate de infracciones cometidas en ámbito urbano y debidamente asignado al control de carreteras cuando se trate de infracciones cometidas en la red vial nacional, departamental o regional. ¿Eso qué significa? En cuanto a la policía, entonces la actividad competente está para el policía de tránsito en vías urbanas y el control de las carreteras, la policía de carreteras. Entonces, eso es básicamente la competencia en cuanto al tema efectivo policial. Los señores de la SUTRAN, los fiscalizadores o inspectores de la SUTRAN, ellos andan con una resolución, porque esa resolución les da la facultad de ser exactamente, ¿no?, los inspectores facultados para intervenir un vehículo. Entonces, estos señores fiscalizadores deben contar con su resolución y eso es básicamente su forma de tener una competencia básica para la detección en las vías públicas. Miremos acá, la actividad de fiscalización de tránsito y transporte, ya básicamente es cuando el policía te interviene y a veces creemos, bueno, ya me fiscalizaron, ya me intervinieron, ya estoy mal en la papeleta, ya tengo la sanción, vuelvo a mi casa tranquilo a sentarme. Pero no funciona así. En realidad la papeleta no es una sanción, es el inicio del PAS, el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Incluso hay legalistas que afirman
que ni siquiera es el inicio, ¿no? Sin embargo, el LPAC nos determina que sí es el inicio del administrativo sancionador. Entonces, el inicio del PAS comienza con esta intervención. Entonces, pero no es la papeleta la sanción, es una notificación que te están entregando que a futuro, al pasar de los días, a través de un proceso que determine, se va a realizar una resolución final que es ya tu resolución de sanción. Pero, ¿no? Una vez que sea realizada tu intervención policial, se da una papeleta, el efectivo policial o la autoridad competente recurre a sus oficinas e ingresa a una oficina que se llama la oficina de instrucción, ¿ya? El área de instrucción dentro de ese estamento. Entonces, ahí dentro existe un área instructiva. Esta área instructiva es la que va a realizar, va a formular el IFI. ¿Qué es el IFI? Ese es un documento que se llama el inicio de la fase instructiva. Este documento ya es la que va a formular el instructivo, ya va a realizarlo en función de que se redacte un documento con todos los hechos ya durante esa intervención policial, para que el administrado al final ya obtenga una resolución. Con el documento en mano, el IFI redactado, esta área de la fase instructiva pasa a otra área, que es la área sancionadora, donde está la autoridad que va a emitir tu resolución final. Entonces, en esa resolución final ya tú vas a ser sancionado. Entonces, tú como administrado, una vez que te han impuesto la papeleta, puedes recurrir a la fase instructiva, tienes 5 días. Dentro de esos 5 días, tú lo que puedes hacer es hacer un descargo, porque tú no estás de acuerdo con la sanción, porque de repente no te dejaron a ti intervenir, el solo policía quiso tener él la razón y no te dejaron a levantar tus descargos. Entonces, en la fase instructiva es la oportunidad donde tú presentes tus documentos ya en el lugar donde te han sancionado. Si te sancionó la SUTRAM, pues irás a la SUTRAM. Si te sancionó la policía, también, o a la comisaría, ¿no? Y si te sancionó la municipalidad provincial, al área de tránsito. En el área de tránsito es donde tú vas a pedir, o vas a impugnar, o vas a hacer el descargo de esa papeleta que te han impuesto. Entonces, tú realizas un documento, ¿ya? Este documento de descargo, tú lo fundamentas, por qué no estás de acuerdo, porque tal decreto o tal sistema o aspecto legal a ti te defiende, y tú presentas los medios, los documentos necesarios, ¿ya? En los cuales tú puedes fundamentar tal descargo. Lo presentas a la fase instructiva y la autoridad sancionadora va a empezar a pesar, ¿no? Va a pesar el IFI, el inicio de la fase instructiva, su documento, que es de oficio, ¿no? Y de parte tú como administrado, tu descargo. Entonces, el señor como autoridad sancionadora va a empezar a mirar, a balancear, y efectivamente, si haya procedente tu descargo, pues emitirá una sanción, ¿no? Que o simplemente absolverá que no tiene sanción, ¿ya? O de repente, ni cuenta que dar, seguirás con tu sanción. Eso ya queda a disposición de la autoridad que emite la resolución final. Entonces, ahí esa es la forma de proceder de un acto administrativo. Entonces usted tiene que saber que no funciona únicamente, ya no funciona únicamente con que la papeleta sea una sanción. Entonces, hasta ahí entender que uno como administrado tiene que tener sus derechos, ¿no? En conclusión, esta parte tendríamos que decir ya que no se interprete que nuestros derechos quedan cortados con una sola papeleta. Nuestros derechos todavía comienzan con la papeleta, y que tú puedes ir básicamente a solicitar una nulidad, donde de repente la papeleta no está bien redactada, los campos tienen que estar llenos, los necesarios, ¿no? Entonces, no tiene por qué no dejar de poner, por ejemplo, tu número de licencia, el lugar donde te intervinieron, la firma, no tiene por qué no dejar de poner incluso la referencia del lugar donde te han puesto, no tiene por qué dejar de poner, por ejemplo, el fiscalizador, su código, su resolución, todos los campos tienen que estar llenados, ¿no? Entonces, si los campos no están llenados, entonces si un campo no está llenado, incluso dice que tú puedes solicitar la nulidad de esa papeleta.
Como les decía, el procedimiento administrativo sancionador en realidad es un proceso que ahora todos los conductores estamos llanos a saber. ¿Por qué? Porque tenemos derecho, hemos aprendido que un acto administrativo, una papeleta, no es una sanción, simplemente es una notificación próxima a través de todo un proceso, puede llegar a ser una sanción que tú, amigo conductor, puedes impugnar, puedes realizar tus descargos si tú no estás de acuerdo con este tipo de imposición de sanciones en la vía pública. Así que ya lo sabes, mira bien tu norma, la 004 del año 2020.